Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre es grato poder reunirnos en este día en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Doy gracias al Señor por esos sueños de lo que estás esperando. Estoy absolutamente seguro de que el Señor está haciendo un recorrido contigo, porque Él quiere recorrer nuestra vida. La vida se convierte en una hermosa aventura cuando nosotros la recorremos con el Señor, y Él espera que nosotros anhelemos eso. Así como un niño le da la mano a su padre para que lo guíe, igualmente nosotros colocamos todas nuestras expectativas en Él. Te pido para que te unas conmigo en oración en este momento para pedirle al Señor que hoy nos hable. Hoy vamos a comenzar una pequeña miniserie que lleva por título Viviendo conforme a los Salmos. Yo te invito para que te unas conmigo en oración para darle gracias al Señor por esta oportunidad de vida que tenemos. Sabes, el regalo más maravilloso que hemos tenido en esta mañana es que hemos sido despertados por Dios. Es algo así como Él nos está diciendo: tienes una nueva oportunidad de hacer los ajustes que tienes que hacer en tu vida. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias, por tu amor, por nuestras familias. Gracias te damos por esas pruebas, Señor, porque a través de ellas podemos convertirnos en esas personas que tú quieres que seamos. Podemos ser más resilientes, salir adelante y vencer aquello que antes nos había vencido. En tus manos, Señor, hoy nos colocamos y te pedimos, amado Jesús, que seas hoy con nosotros. Que tú nos llenes, Señor, como dice tu palabra, que vendrías y harías morada en nosotros junto con el Padre y derramarías sobre nosotros del poder del Espíritu Santo para ser cambiados y transformados. Hoy te pido, Señor, que tú seas, oh Dios amado, guiándonos a esa transformación que tú quieres que nosotros tengamos. Ayúdanos, Padre mío, a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a despertar a nuestra responsabilidad con la vida que tú nos has dado y sobre todo esa responsabilidad que tenemos contigo, amado Señor. No queremos defraudarte. Queremos, Señor, ser esas personas que tú has decidido que nosotros seamos. En tus manos nos colocamos en este momento y te doy gracias por la vida de mis hermanos, por sus hogares, por sus sueños. Gracias, Señor, por ese proceso que cada uno está teniendo. Gracias por ese proceso por el cual todos estamos pasando. Sabemos, Señor, que esta es justamente la manera de mostrarnos que estamos en camino al cielo. Gracias te damos, Señor, y gracias por la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús oramos y decimos amén. Amén y amén. Te estaba compartiendo que vamos a comenzar una nueva serie que lleva por título Viviendo conforme a los Salmos. Tú sabes muy bien que los salmos son esas canciones que salían justamente del corazón de los salmistas. Pero no solamente son canciones. Si nosotros miramos a los salmos detenidamente, nos damos cuenta que son los libros, o es el libro, donde más se expresa las emociones y la naturaleza humana. Es el libro donde se están expresando las necesidades, los comportamientos y los deseos de poder acercarnos a Dios. Y creo que para nosotros como cristianos es importante que podamos entender que necesitamos desear y anhelar acercarnos al Padre, acercarnos a nuestro Dios, acercarnos a Jesús, para que el Señor cumpla en nosotros todo lo que Él ha determinado. Justamente los salmos nos están mostrando cómo debe ser la conducta, cómo debe ser nuestro carácter. Porque lo que Dios está formando realmente es eso, justamente nuestra conducta. De acuerdo a nuestra conducta serán nuestras decisiones. Y para poder llegar a tener una conducta adecuada, nosotros tenemos que estar influidos por aquello que penetra a nuestra mente. Cuando tú miras alrededor te das cuenta de que la gente hace lo que las otras gentes hacen. Están influidos por lo que hacen las otras personas. Pero nosotros tenemos que tener la influencia de lo que Dios ha determinado. Ahora yo quiero que tú entiendas esto.
Esto no se trata de que tú te conviertas en una persona religiosa 24 horas. Esto se trata de que tú te conviertas en una persona de responsabilidad porque quiere vivir una vida plena conforme Dios ha determinado para cada uno de nosotros. He allí precisamente el fracaso de la humanidad. Cada quien ha escogido su propio camino. Cada quien ha escogido el poder hacer las cosas a su manera. Dios ha determinado, como un Padre amoroso, ese camino que tenemos nosotros que concurrir. Si usted quiere realmente encontrarse con la voluntad de Dios, entonces mire a la palabra de Dios y se dará cuenta que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es para que tú tengas una vida buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo logramos? A través de poder entender los principios básicos que hay aquí para que nosotros podamos ponerlos en práctica en nuestra vida. No se trata solamente de que tú digas, no se trata solamente de que tú hables, no se trata solamente de que tú leas. Se trata precisamente de aplicarlo a nuestra vida. Y ese es el criterio, ese es el concepto que debemos tener de nuestro cristianismo. Nosotros no somos cristianos porque hablamos, somos cristianos porque nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy vamos a comenzar esta miniserie con esta predicación que lleva por título ¿Cómo llegamos a ser conformes al corazón de Dios? Creo que sabes que estamos enfocándonos en algo bien interesante, bien particular. Hubo un hombre llamado David que fue declarado por el mismo Dios diciendo que él era conforme a su corazón. Ahora, ¿qué quiere decir ser conforme al corazón de Dios? Lo que quiere decir es que nuestra vida encaja perfectamente en lo que Él desea y demanda que nosotros hagamos. Ahora, escucha bien, Dios no está buscando personas perfectas. Tal vez de pronto comenzamos a pensar y nos miramos y decimos, pero nosotros no tenemos esas cualidades. Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas que quieran agradarle el corazón a Dios. Y eso es con nosotros, eso es con usted y eso es conmigo. Dios está buscando personas que deseen agradarle a Él, que realmente tengan en su mente, no solamente que Dios me dé esto o aquello que yo necesito, sí, Él te lo va a dar, pero que haya en tu mente el deseo de poder agradarlo profundamente, que tú al final de tus días puedas decir, he vivido una vida para agradar a Dios. Y eso es lo que Él demanda en nuestra vida. Lamentablemente nos hemos ido, como te digo, desvaneciendo. La iglesia se ha desvanecido y simplemente ha tomado algunos caminos que supuestamente son buenos, pero realmente nos están alejando cada día de la presencia de Dios. Quiero que vengas conmigo a la palabra del Señor para que leamos. Comencemos leyendo el Salmo 78. Salmo 78, los versículos 70 al 72. Salmo 78, del versículo 70 al 72, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La integridad de su corazón. ¿Sabe qué está diciendo? Que David era un hombre apegado a hacer las cosas a la manera de Dios. Era un hombre imperfecto. Era un hombre que se había equivocado. Recordamos el caso que tuvo con Betsabé y todo esto, pero era un hombre que siempre estaba buscando la presencia de Dios. Y creo que esto a nosotros nos debe llenar, como te digo, de optimismo. Porque nosotros no somos perfectos, pero podemos hacer el perfecto esfuerzo para poder acercarnos a agradar a Dios. Y de eso se trata. La vida nuestra tiene que ser precisamente eso. Tener el sentido claro en nuestra mente de que nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. No solamente para agradarnos a nosotros, no solamente para agradar a las personas que nos rodean, no solamente para agradar de pronto a nuestros padres que desean que seamos unos hijos victoriosos, sino que tenemos que tener en cuenta, básicamente por encima de todo esto, que tenemos que tener una vida que pueda agradar a Dios. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. En Hechos, en el capítulo 13
versículos 21 y 22, dice la palabra del Señor: y luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado mira lo que dice, quitado. O sea, no se le cumplió, ¿qué te digo? Porque se murió. No, fue quitado. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mira lo que está diciendo. Dios dio testimonio. Ahora yo quiero que tú pienses por un momento, ¿cómo te gustaría que fuera el testimonio de Dios para contigo? ¿Cómo te gustaría que el Señor hablara de ti? ¿No te gustaría que el Señor señalara delante de otros y dijera: mira cómo es mi siervo, mira cómo vive mi siervo, mira cómo se comporta mi siervo, mira cómo actúa mi siervo? Y es justamente donde el Señor quiere que nosotros podamos enfocarnos en lo que dice su palabra. La palabra de Dios no es más que la luz que ilumina nuestra vida para que nosotros podamos realmente tomar las decisiones y hacer los ajustes que tenemos que hacer conforme Dios lo desea. Por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu. Nos da del Espíritu Santo, no para que nos sintamos que somos mejores que los demás. Nos da de su Espíritu para que nosotros podamos ser guiados, conducidos, inspirados, iluminados, para que nosotros tomemos la decisión de poder hacer las cosas a la manera de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Dios a ti no te va a imponer nada. Dios no te va a obligar. Él podría hacerlo. Pero Él desea que tú entiendas que tienes una responsabilidad delante de Él y sobre todo que tienes que amarte a ti mismo. Y es allí donde de pronto nosotros nos estamos perdiendo desde hace cualquier cantidad de siglos. Estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra vocación, como nosotros queremos incluso. Es más, podemos pensar que las cosas que estamos haciendo son buenas y que no ofenden a nadie. Pero el asunto es que si no es la voluntad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Y Dios quiere precisamente que seamos conforme al corazón que Él quiere que nosotros tengamos. Por eso, creo que hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué significado tiene? ¿Qué debo hacer? ¿En dónde debo yo, qué te digo, poder enfocarme para poder lograr tener un corazón conforme el deseo de Dios, un corazón que pueda complacerlo a Él? ¿Me estás comprendiendo? De pronto nosotros miramos, escúchame, es bueno que nosotros vayamos a la iglesia, es bueno que no dejemos de asistir. La palabra dice claramente que no dejando de asistir como algunos tienen por costumbre, porque nos estamos desconectando. Es necesario que vayamos, es necesario que escuchemos, es necesario que nosotros leamos la palabra, pero más necesario aún es que nosotros pongamos todo eso por práctica. De nada vale que nosotros seamos simplemente unos asistentes. De nada vale que seamos nosotros oidores olvidadizos. Simplemente nos recordamos en el momento en que estamos allí en el salón reunidos, cuando salimos, nos alegramos unas cuantas horas, pero al día siguiente ya no nos acordamos de eso. Y creo que lo que nos está hablando el Señor cuando dice, quiero que vivan conforme los salmos, lo que nos está diciendo es, ustedes tienen que tener una vida de compromiso. Todo esto está escrito aquí para que puedan entender lo que ustedes sienten en su corazón, todas esas necesidades emocionales que se les presentan, todos esos pensamientos que tienen en su mente, para que ustedes puedan acudir y realmente sepan acudir a mí, que los estoy esperando. Mira, no hay nada más maravilloso que poder entenderlo y saber que tenemos un Dios que dice que es nuestro Padre, decidió ser nuestro Padre. Imagínate. Realmente nosotros, escúchame bien, realmente nosotros merecemos que Dios nos haga hijos de Él. Si nosotros pensamos detenidamente en nuestra condición, llegaremos a la conclusión de que no lo merecemos. Bueno, eso es precisamente el amor de Dios. Es un amor inconmensurable, es un amor que a veces no logra que podamos entenderlo en nuestra mente, porque hace tantas cosas por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Y Él está diciéndonos ahora
Es necesario que nosotros para este tiempo miremos a la forma como estamos nosotros viviendo. Realmente, ¿qué es lo que me está moviendo a mí el corazón? ¿Estoy viviendo para ser conforme al corazón de Dios? ¿O simplemente estoy viviendo tratando de dar una muestra que aparentemente puede ser buena, pero que en el fondo no he cambiado absolutamente? Porque eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, revisarnos a ver cómo realmente está nuestra integridad. Fíjate que David presentaba una condición de ser un hombre íntegro delante de Dios. Había pecado, se había equivocado, pasaron cualquier cantidad de cosas en su vida, pero siempre fue un hombre de integridad con Dios. Fue un hombre que buscó hacer la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros, ¿qué significado tiene? ¿Qué significa un corazón conforme al corazón de Dios? En primer lugar, significa que estamos decididos a hacer la voluntad de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Decididos a hacer la voluntad de Dios. Lo que quiere decir que ante la duda no debemos proceder. Y lamentablemente nosotros estamos decididos a hacer nuestra voluntad. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Hay algo que se llama en el ser humano el sentido de preferencia. ¿Qué es el sentido de preferencia? Bueno, el sentido de preferencia es precisamente mirar algo que debo hacer, debo tomar una decisión y entonces comienzo a mirar, a articular que aquello sea bueno, que no le haga daño a nadie, que sea conveniente, que sea especial, que sí, que llene el requisito que yo quiero. Pero si no es la voluntad de Dios, todo lo que estamos haciendo es en vano. Hay cosas que pueden parecer buenas. Por ejemplo, si hago esto, a lo mejor, ¿qué te digo? Voy a ayudar acá, voy a hacer acá, hago esto, lo otro, y ante mi perspectiva, yo pienso que es bueno. Pero no tenemos en cuenta que nuestra perspectiva es limitada. No logramos ver mucho más allá de las cosas. Dios ve precisamente desde la eternidad y para la eternidad. Y está mirando todas las cosas. A veces una decisión hoy puede ser favorable. Y mañana puede ser el acaboses, puede ser lo más terrible. Todo esto es ¿por qué? Porque Dios quiere hijos que aprendan a depender de Él. Y ese es el punto esencial que Dios quiere que nosotros podamos fijar en nuestra mente. Dios busca hijos obedientes. Y eso era precisamente lo que había pasado con David. Mira lo que pasó con Saúl. Y quiero que lo entiendas con respecto a ese principio de preferencia. Había una guerra contra los filisteos. Y los filisteos estaban superando a los israelitas. Los estaban acabando. Estaban cercados. No podían hacer absolutamente nada. Los ejércitos de los filisteos eran mayores en números y en armas. Puedes leer la palabra. Puedes leer los libros de Samuel, en donde está escrito todo esto. Imagínate que no tenían ni cómo afilar las danzas, tenían que coger los asadores y convertirlos en armas porque no tenían armas. Y Samuel estaba angustiado, y Saúl estaba angustiado. Samuel le había dicho que lo esperara 7 días. Samuel estaba haciendo lo que tenía que hacer, era un sacerdote del Señor. Y entonces Samuel le dijo que él iba a los 7 días para presentarle un sacrificio al Señor. Para que el Señor pudiera estar a favor de ellos y los defendiera de todos los filisteos. Efectivamente, comenzaron a pasar los días, llegó el 7º día y sucede de que Samuel no llega. No había llegado Samuel. Y Saúl estaba allí. Y Saúl estaba angustiado. Y Saúl estaba pensando que estas hordas nos van a coger y nos van a destruir. Es necesario que yo haga algo. Si Samuel va a presentar un sacrificio al Señor y no está aquí, entonces yo lo voy a hacer porque es una causa noble. Es una causa que tiene que ver con la protección del pueblo. Es una causa que tiene que ver
con esa victoria que el pueblo de Dios debe tener. No puede ser acabado, no puede ser quitado. Y ese fue el razonamiento que tuvo Saúl. Ahora, si nosotros miramos desde la perspectiva de Saúl, nosotros podemos llegar a estar tal vez a favor de lo que él pensó. Es cierto, era una emergencia. Y ante situaciones emergentes se toman decisiones emergentes. ¿Hemos pensado de esta manera? Claro que sí que pensamos de esta forma. Y entonces lo que hizo Saúl fue usurpar el lugar de Samuel. Y cuando terminó de hacer él el holocausto, de presentar él aquel sacrificio a Dios, llegó Samuel. Y entonces Samuel le dijo: ¿cómo has hecho lo que has hecho? Locamente, tontamente has estado actuando. Simplemente él había pensado en que tenía que resolver el asunto de alguna manera. Simplemente él estaba tratando de hacer lo mejor con lo que tenía, pero no se trata de hacer lo mejor con lo que tenemos, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era precisamente de que Samuel era el indicado para presentar aquel sacrificio. Dios es un Dios de orden y Dios quiere que nosotros también entendamos que tenemos que ser hijos ordenados delante de Dios. Y fíjate qué fue lo que pensó Saúl. Saúl pensó que tenía que hacer algo por ese pueblo. Tal vez sus intenciones fueron buenas, pero sus acciones fueron completamente equivocadas. Así pasa con nosotros. A veces nuestras intenciones pueden ser bien inspiradas, pero realmente eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y es lo que el Señor quiere a nosotros enseñarnos. La voluntad de Dios muchas veces a nosotros no nos va a agradar. La voluntad de Dios a veces a nosotros no nos va a llenar el corazón, pero simplemente tenemos que hacerlo. O piensa, por ejemplo, en aquel momento en que el Señor Jesucristo se encontraba allí en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, y estaba orando, clamando, pidiendo a su Padre, y le estaba diciendo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura de mis labios. Si es posible, aparta esta copa, Señor, de mí. ¿Qué era lo que estaba diciendo él? Lo que realmente estaba diciendo era que él no quería correr esa suerte, no quería pasar por ese sacrificio. Era tremendo, se amaba a sí mismo, pero amaba más la voluntad de Dios. Pero no se haga como yo quiero, sino conforme tu voluntad. Jesús era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue precisamente un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía justamente esa vocación de poder obedecer lo que Dios quería. Y Dios está buscando justamente ese tipo de personas. Tal vez seas tú. Dios te está buscando. Tal vez es a ti. Te está buscando. Me está buscando a mí. Está buscando a muchas personas. Mira lo que dice la palabra en Crónicas. En 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a quienes tienen un corazón plenamente entregado a Él. Escucha bien, corazón plenamente entregado a Él. Corazón que obedece lo que Dios ha decidido. Por eso, mi hermano, es necesario que tú, antes de tomar cualquier decisión, lo que tienes es simplemente pedir que se haga la voluntad. Y no solamente como, expresión de labios, sino que lo sientas verdaderamente en tu corazón, que tú le puedas pedir al Señor que tú quieres que realmente se materialice justamente lo que Él tiene preparado, que se haga la voluntad del Señor. Tal vez de pronto nosotros tenemos otro criterio, tal vez nosotros tenemos otro concepto, tal vez nosotros tenemos otro enfoque en alguna otra cosa. Pero lo que Dios quiere es que podamos confiar plenamente en Él. Si una muestra de nuestra confianza siempre es anhelar que se haga la voluntad de Dios. Porque no sabemos qué pueda pasar. Tal vez a nuestros ojos lo que nosotros estamos queriendo tal vez puede sonar mejor, se puede ver mejor. Pero tenlo por seguro que a los ojos de la voluntad de Dios siempre será mucho mejor. Por eso Él está buscando este tipo de personas, que hay en el corazón el anhelo. Está buscando personas que verdaderamente quieran obedecer a Dios. Y por eso una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a perfilar en nuestro carácter y poder meterlo en nuestra mente, porque nosotros somos dominados por lo que pensamos.
Y tenemos que pensar justamente tomando esa decisión de que nosotros queremos obedecer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Por eso nosotros tenemos que buscar, mirar a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos lo que el Señor nos está indicando. Encontramos los tips perfectos para que podamos nosotros delinearnos y tomar decisiones adecuadas. Y lo más importante, tienes tú la oración allí. Dios está justamente a la distancia de tu oración. Para que tú le pidas que Él te ayude a descifrar, a entender, a comprender y aplicar su voluntad. Él busca hijos dispuestos a hacer esa voluntad para poder usarlos convenientemente. Mira lo increíble que fue usado. Si tú miras la vida de David, no era nadie. Era un hombre, un joven que estaba detrás de las ovejas. Era un simple pastor, no había ido a la universidad, no había nada. No necesitas que estés de pronto en una condición de sobresalencia. Lo que Dios necesita es un corazón que esté dispuesto a obedecerle. Y creo que nosotros tenemos que revisar eso de verdad. A veces, como te digo, a veces decimos cosas y vivimos otras cosas. Y tenemos que ser íntegros, tenemos que mirarnos, tenemos que revisarnos. Es una gran responsabilidad delante de Dios. Y creo que este tiempo es realmente un tiempo muy especial por todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Mira cómo está la humanidad. Mira cómo están todas las situaciones sociales en el mundo entero. No solamente en nuestros países, en todo el mundo entero. Hay zozobras, hay tumultos, hay dificultades. Y creo que este es el momento de que nosotros tenemos que tomarnos como una especie de un espacio para poder reflexionar conforme a la vida que estamos viviendo, a la calidad de las decisiones que estamos tomando y poder preguntarnos honestamente si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. A veces pensamos que solamente por ir a un lugar, simplemente ya estamos llenando la cuota de lo que tenemos que hacer. Estamos completamente equivocados. Por eso la palabra nos habla que vamos a estar delante de un tribunal. Ahora, ¿qué hay en un tribunal? ¿Qué pasa en un tribunal? Bueno, en un tribunal se juzga a la gente. Y comienzan a mostrarse aquellas cosas, aquellas, digamos, implicaciones que están señalándolo como alguien que no estuvo a la medida de lo que tenía que hacer. Vamos a estar en algún momento en una condición de esa. Ahora, Dios no te lo dice a ti, ni yo te lo digo a ti para llenarte de zozobra o de miedo. Es para recordar que nosotros tenemos una vida que vale mucho y que no podemos desperdiciarla y que no podemos nosotros perdernos simplemente porque no estamos entendiendo que necesitamos depender totalmente de Dios. Este es el punto culminante. Lo que el Señor está mostrando y muestra a través de los salmos, que sí tenemos problemas, dificultades, pero lo que Él está mostrando y señalando es que nosotros tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Y nuestra voluntad tiene que estar ceñida a la voluntad de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y fíjate que tenemos una naturaleza contraria a esa condición, contraria a lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que tú luches, para que tú te esfuerces, para que tú procures alcanzarlo. De eso se trata el asunto. No se trata simplemente de lamentaciones, como el caso de Saúl. Fíjate que por esa situación perdió su reino, fue quitado, fue depuesto. Ahora imagínate, si fue con él de esa manera, ¿tú crees que con nosotros habrá algún tipo de excepción? Creo que definitivamente no la va a haber. Todos vamos a ser medidos por la misma medida. Por eso hay que vencer ese principio de preferencia. Siempre va a llegar a ti ese deseo de poder creer que las cosas a tu manera van a resultar mejor que a la manera de Dios. Es más, tenemos que tener cuidado aún. A veces personas que nos pueden estar aconsejando, nos están aconsejando de manera equivocada. Entiéndelo. Y puede sonar bueno porque simplemente se acomoda y se ajusta a lo que yo quiero, a mi deseo, a mi necesidad. Yo tengo que consultar todo con Dios. Usted tiene que aprender a consultar la voluntad de Dios con Él. Usted tiene que aprender a preguntarle, tiene que ser insistente. Si usted necesita algo verdaderamente perentorio para su vida y usted no está escuchando de pronto una respuesta, siga
insistiendo, siga clamando, siga pidiendo, y ante la duda no proceda, espere que Dios a usted le va a responder. Téngalo absolutamente seguro, Él le va a responder porque sus ojos están recorriendo toda la tierra para poder mirar a aquellos que quieren depender de Él. Por eso Dios busca esas personas que deseen justamente hacer la voluntad de Dios. Fíjate cuál es el refrán que polula por todo el mundo. Dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Has escuchado eso? Bueno, en la Biblia no aparece eso, pero la gente le da una connotación bíblica. Y lo que realmente no han entendido es que eso es precisamente de una fábula de Esopo, algo de los dioses griegos, y él contaba que había un hombre con una carreta, y esa carreta cayó en un lodazal, y la carreta cada día que él le daba látigo a los caballos, en lugar de avanzar, se hundía. Y entonces él comenzó a orar al dios Hércules y se le apareció. Y entonces él le dijo que lo ayudara para que pudiera hacer eso. Entonces le dijo que metiera el hombro a la rueda y ayudara a salir a los caballos, porque los dioses ayudaban a quienes se ayudan. De ahí proviene precisamente esa afirmación que hacemos de que Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Que Dios ayuda a los que se ayudan. Y eso no es así. Dios ayuda a aquellos que están caminando conforme su orden, conforme su voluntad. Para ser entonces conforme al corazón de Dios, lo primero que nosotros tenemos que amar y desear es precisamente ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que desear. Si nosotros no tenemos la conciencia clara, no tenemos la afirmación clara, pues entonces esperemos. Esperemos para que Dios nos dé a nosotros la orden. Y tenlo por seguro de que el Señor te va a hablar de cualquier manera. Te va a hablar a través de una persona, te va a hablar con la forma que Él decida hablarte. Y tú vas a tener en tu corazón justamente la certeza de que es aquello lo que Dios quiere que tú hagas. Dios anda buscando personas que amen hacer su voluntad. En primer lugar, entonces, ser conforme al corazón de Dios es ser una persona que quiere obedecer a Dios, que desea hacer la voluntad de Él. En segundo lugar, eso significa que tenemos que ver a Dios como nuestro protector ante las adversidades. Mira, escucha esto. Dios desea que tú lo veas a Él como tu escudo protector, independientemente de las cosas que estén sucediendo en tu vida. Todo esto tiene que ver justamente con las decisiones. Cuando nosotros estamos en un afán, lo primero que nosotros tratamos de hacer es mirar la manera como nosotros podemos evadir el asunto, cómo podemos nosotros resolver el problema. Y muchas veces no nos detenemos a pensar si de esa manera es lo adecuado, es lo correcto, porque muchas veces resolvemos el problema con una tragedia. Y Dios quiere que tú entiendas esto. Nosotros tenemos que creer, confiar y tener claramente en nuestra mente que Dios es nuestro protector. Él es tu protector. El asunto es que tú verdaderamente lo creas, lo sientas y lo entiendas de que verdaderamente Dios es tu protector ante las adversidades. Fíjate la historia que tuvo David con Goliat. ¿Tú te puedes imaginar en aquel momento esa comparación de un joven de escasos, ¿qué? 16, 18 años? ¿Cuánto le ponemos? De baja estatura, ante un hombre que casi alcanzaba los 3 metros, que venía con escudo, con espada, con jabalina, con todo. Me imagino al ver el enclenque que estaba delante de él, simplemente se rió. Pero aquel que estaba allí sabía que el asunto no era contra él, era contra el Dios de los ejércitos de Israel. Por eso mira lo que dijo él delante de ese problema. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 37, David dijo: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Creo que una de las cosas que hacen que nosotros seamos conforme al corazón de Dios es que nosotros justamente dependamos de Él. Que usted pueda ver a Dios como su protector.
Tal vez usted está viendo ahora en este momento dificultades, problemas, y entonces se está preguntando, pero ¿dónde está ese Dios protector? Las cosas podrían ser peores, pero Dios está allí. Y justamente está allí para formarlo a usted. Justamente la palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros podamos entender cómo son los procedimientos que Dios lleva a cabo. Dios no actúa cuando yo quiero, Él actúa cuando debe hacerlo. Y yo tengo que esperar, yo tengo que confiar, yo tengo que estar seguro que Él va a intervenir en el momento en que tenga que intervenir. O sea que lo que yo tengo que trabajar es precisamente el poder confiar que Dios es mi protector. Pase lo que pase, sea lo que sea, Él me protege y me libra de todo mal. Él camina conmigo. Así que dice, Dios me librará. Y David veía a Dios de esa manera. Nosotros tenemos que verlo así, de esa forma. Nosotros tenemos que ver a Dios como nuestro protector. Nos está protegiendo. A veces de pronto nosotros queremos algo en el acto, en el momento, y simplemente no se da. Y nosotros pensamos que Dios es malo, que Dios no nos escucha, que no está con nosotros. Pero lo que realmente te está diciendo es que Él te está protegiendo, porque aquello que en aquel momento pudiera parecer una buena decisión, simplemente no lo es. Yo tengo que entender esto. Mira, aunque el mundo esté de cabezas, aunque las cosas estén así como están, nosotros, oye bien, tenemos que entender y saber y creer y confiar que Dios gobierna. Y gobierna más en aquellas personas que desean vivir conforme su voluntad. Está más cerca de ellos. Por eso David no tenía miedo, porque sabía que Dios caminaba con él, que estaba con él, que lo respaldaba. Y es lo que Él quiere que nosotros podamos desarrollar en nuestro corazón. Ser conforme al corazón de Dios es poder entender y saber que Dios es nuestro protector, que Dios nos protege independientemente de cualquier circunstancia. Él nos va a proteger, siempre va a estar protegiéndonos por encima de todos los demás. Por eso debemos ver siempre a Dios por encima de las dificultades. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro haber? Él quiere que nosotros podamos ver a Dios por encima de las dificultades. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vemos las dificultades para poder buscar a Dios. ¿Y sabes qué pasa con eso? Cuando nosotros miramos a las dificultades nos llenamos de temor, porque las dificultades siempre provocan temor. Pero cuando nosotros miramos a Dios, entonces le decimos a Él lo que está pasando y entonces nos llenamos de confianza. Creo que nosotros tenemos que invertir el proceso de lo que estamos haciendo. Y es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros vivimos conforme al corazón de Dios, entonces nosotros descansamos en el Señor, porque sabemos que Él nos protege, porque Él nos ha llamado a nosotros a ser hijos. Imagínate, te ha llamado a ser hijo para que te sientas protegido. ¿Por qué te dijo que era hijo? ¿Sabes qué significa hijo? La palabra hijo significa el que porta el futuro. Tú portas el futuro. Ahora, ¿qué significa padre? ¿Sabes qué significa? El que protege el futuro. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Te está diciendo que Él es el que protege el futuro de tu vida. Entonces debemos entenderlo, tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Tenemos que aprender nosotros a poder, como te digo, depender de Él ante cualquiera de las adversidades, depender completamente, porque Él desea eso. Es lo que llena el corazón de Dios, entiéndelo. Dios es Dios para hacer las cosas extraordinarias que sus hijos necesitan. Así tú como padre te desvelas, te esfuerzas, luchas, te desgastas por darle lo mejor a tus hijos. ¿Acaso tú eres mejor que Dios? ¿Acaso Él no hará lo mismo con nosotros? ¿Acaso Él no quiere que nosotros entendamos eso? Antes de ver tus problemas, antes de ver tus situaciones difíciles, tú tienes que mirar a Dios. Él camina contigo en la adversidad. Si es lo que Él quiere que tú entiendas, Él es nuestro protector. Y cuando Dios dice que es nuestro protector, entonces nosotros tenemos que tener la confianza de que estamos protegidos.
debemos tener en nuestra mente, justamente gravitando esa idea. Dios es mi protector, yo estoy protegido, es mi Padre quien me protege. Lamentablemente nosotros no hacemos eso. Lamentablemente nosotros estamos viviendo el problema del día de hoy, recordando los problemas que tuvimos antes y mirando con incertidumbre el futuro. Pero no estamos mirando justamente que Dios es nuestro protector. David entendió esto y David sabía que Dios lo protegía. Y Él quiere, el Señor, que tú entiendas justamente eso, para que tus días sean mejores, para que tú puedas hacer las cosas y atreverte a hacer las cosas aquellas que Dios está contigo, sabiendo Él, dirigiéndote a lo que tú tienes que hacer. Y entonces lo vas a hacer con mayor eficiencia, lo vas a hacer de mejor forma. ¿Por qué? Porque tú te sientes protegido. Entonces, para que nosotros seamos conforme al corazón de Dios, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que Dios es nuestro protector ante nuestras adversidades. Tenemos que entender que deseamos hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Y en tercer lugar, esto significa que vemos a Dios como nuestro acompañante permanente. ¿Me estás comprendiendo? El Señor quiere que nosotros lo veamos como nuestro acompañante permanente. Dios está observando todo lo que tú haces, lo que yo hago, todo lo que nosotros hacemos, y está listo para intervenir. Somos nosotros los que nos damos la oportunidad de que pueda hacerlo. ¿Me estás comprendiendo? Yo recuerdo hace muchos años, era muy joven en esa época, yo recuerdo una expresión que ahora mismo me trae el Espíritu de Dios a mi mente. Y yo decía lo siguiente: yo no le pido tanto a Dios porque no quiero molestarlo. El día que yo sienta la necesidad de algo muy especial que no pueda hacer, entonces yo se lo pido. Imagínate cómo podemos nosotros equivocarnos. A veces nos sentimos autosuficientes, que nosotros podemos resolver las cosas. Y entonces yo decía en ese momento, no, si yo puedo resolverlo, ¿para qué voy a molestar a Dios? Es más, yo creo que agregaba algo que decía, hay mucha gente que está más necesitada que yo, entonces que esas personas acudan. Imagínate cómo podemos a veces llegar a tener ideas que son verdaderamente contrarias a lo que Dios quiere. Dios nunca se va a cansar de ti. Dios nunca se va a cansar de tus peticiones ni de poder darte las soluciones. Él siempre va a querer estar caminando contigo. Por eso tenemos que entender que Dios es nuestro acompañante permanente. Mira lo que dice la palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 47, en el capítulo 17, versículo 45. Le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que comprender que Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Ser conforme al corazón de Dios es eso justamente. Vernos delante de la eternidad como pequeños niños que necesitamos la guía, la orientación de nuestro Padre. Necesitamos el auxilio, el apoyo. Así nosotros podamos tener cualquier cantidad de experiencias educativas, económicas, de cualquier manera, cualquier cosa. Nosotros todos necesitamos de Dios. Y creo que eso es parte fundamental de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Nosotros necesitamos al Señor todos los días de nuestra vida. No solamente cuando tenemos problemas, no solamente cuando tenemos carencia. Lo necesitamos en todo momento. Lo necesitamos para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos motive, para que nos ayude, para que llene nuestro corazón de alegría, de gozo, de paz, de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza, de mansedumbre. Necesitamos estar con Él. Pero eso sale de nosotros. Fíjate, todos estos salmos eran compuestos en la campiña. Allí estaba David, pastoreando ovejas, pero su corazón estaba con el Padre, escribiendo lo que sentía su corazón.
¿Realmente nosotros sentimos la gratitud de que Dios camine con nosotros? ¿Realmente nosotros estamos entendiendo que podemos comunicarnos con nuestro Padre, que está simplemente a la distancia de una pequeña oración? Que estés donde estés, Él te escucha. Que no necesitas llegar a un lugar especial para poder hablar con Él. Que puedes hacerlo aún en el baño de tu casa, en la sala, en tu cocina cuando estás cocinando, en un transporte cuando te estás transportando. Eso es lo que nos hace y nos convierte en personas conforme al corazón de Dios. Nuestro problema es la impaciencia. Nuestro problema es el miedo. Nuestro problema es la poca fe. Tenemos que entenderlo. Para ser conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos justamente que vencer esa poca fe. ¿Por qué te digo poca fe? Bueno, sencillo. A veces tú quieres que Dios obre algo en tu vida. Tienes una dificultad, le oras, clamas, y entonces ya después que oraste, clamaste, entonces comenzaste a pensar, ¿será que lo hará hacer? ¿Será que me va a ayudar? ¿Será que podré salir de esta dificultad? ¿Qué es lo que estás diciendo? Justamente eso, que tienes una fe pobre, muy poca. Y es ahí donde tenemos que ajustarnos nosotros. Es poder pedirle al Señor que el Espíritu de Dios nos llene precisamente de fe, para que tengamos la confianza de que vengan como vengan las cosas, serán favorables a nosotros. Porque tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre que camina con nosotros, que nos protege. Tenemos un Padre que está a la distancia de una oración. Tenemos un Padre que desea lo mejor para nosotros, o si no, no estaríamos aquí. Dios quiere que tú aproveches la oportunidad de esta aventura de la vida. Que te acostumbres a enfrentar todos los desafíos codo a codo con Dios. ¿Me estás comprendiendo? Codo a codo con Dios significa que yo sé que está a mi lado. Que ahora en este momento nos está hablando. Que no soy yo quien está hablando. Es el Espíritu de Dios el que está hablando a todos nosotros, incluyéndome a mí. Tenemos que aprender a caminar a su lado. Tenemos que estar seguros y confiados que la bendición de Dios nos va a seguir hasta el último aliento. Dios quiere que nosotros podamos tener entonces esa proyección en nuestra vida para que seamos conforme al corazón de Dios. Necesitamos desear justamente obedecerle. Necesitamos nosotros entender que Dios nos protege. Necesitamos comprender que está siempre caminando a nuestro lado. No puedo excluirlo de todo lo que yo hago. ¿Me estás comprendiendo? Porque cuando vas a hacer algo incorrecto, tienes que pensar que Dios está a tu lado. Para concluir, mis hermanos, para estar en el centro de la voluntad de Dios, debemos mirar el centro de su palabra. Los revisores de la Biblia, de la palabra de Dios, han buscado cuál es el centro entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la mitad de la Biblia? Exactamente. Y la mitad ha sido determinada como el Salmo 118, versículo 8. Ese es el centro de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice el Salmo 118, versículo 8? Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Ese es el núcleo. Ese es el centro de nosotros poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Que Él esté en el centro de nosotros y que podamos confiar permanentemente, plenamente en Él. Búscalo en la Biblia. Es el centro de la Biblia. El Salmo 118, versículo 8. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Confía en el Señor y verás las cosas que el Señor va a hacer en tu vida porque ya las tiene preparadas y las tiene reservadas.
En segundo lugar, acostúmbrate a confiar en Dios en todo. No mires a las circunstancias. Si miras a las circunstancias, te llenas de temor. Pero si miras a Dios, te llenas de confianza. Y vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En tercer lugar, incluye al Señor en todas las decisiones que debas tomar de aquí en adelante. Inclúyelo. No tomes la decisión y después coméntesela. Antes de tomar la decisión, habla con Él. Inclúyelo en todo. Y verás que tu vida va a cambiar. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón conforme al corazón de Él. Dios quiere aprobarnos. Y para poder aprobarnos, es justamente nosotros tenemos que esforzarnos por querer agradar a Dios. David se esforzó por querer agradar a Dios. ¿Por qué nosotros no nos vamos a esforzar para agradarle a Él con todo nuestro corazón? Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. Plenamente, Padre mío, hoy te pido que se haga tu voluntad en nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y nosotros siempre hemos deseado tener una vida buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a hacer todo aquello que tenemos que hacer, pero conforme lo que tú nos digas a nosotros. Que podamos enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar, vengan como vengan, sabiendo que tú estás con nosotros y dependemos de ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles, confiados y leales a ti, Señor. Porque sabemos que tú eres fiel, porque sabemos que tú, Señor, nos guardas y porque sabemos, Señor, que tú jamás nos vas a abandonar. En ti, Señor, nosotros descansamos. En ti esperamos, Señor mío, y nosotros en ti confiamos plenamente. Llénanos de tu amor y de tu gracia. Bendice, por favor, a mis hermanos. Cuídalos, guárdales. Y por favor, Señor, moldea un corazón conforme a tu corazón en nosotros. Un corazón que te agrade. Un corazón, Señor, que pueda ser, Señor mío, lleno de tu gracia, de tu amor y de tu verdad. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias porque tú deseas que nosotros podamos ser cambiados, que podamos ser transformados. Nosotros lo queremos. Cambia nuestro corazón, Señor, para que sea un corazón como el tuyo, porque queremos agradarte. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, sus casas, sus hogares, sus hijos, su familia, sus sueños. Bendice sus empleos, oh Dios amado. Y bendice todo lo que ha de venir, que será bueno, agradable y perfecto. Gracias para ti, mi Señor, y unánime juntos, en el nombre de Jesús, decimos amén, amén y amén. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Por favor, comparte este mensaje en tus redes, con tus amigos, con todas las personas, por todos lados, para que la palabra de Dios sea escalando y llegando a la mayor cantidad de personas. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta siempre. Bendiciones para ti.